Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les voy a hablar de la otra parte de depresión en esta sección de la realidad, que yo puse dos, ¿no? Que como yo les decía siempre tiene que ver con mi experiencia, lo que a mí me pasó y lo que me ayudó a superarlo. Y recuerden siempre esto, que están los especialistas, los psicólogos, que ustedes puedan hacer terapia, etcétera, etcétera, para solucionar su problema. Yo les estoy dando lo que yo aprendí aparte. Mientras yo tenía depresión, también hablé con otros y fui aprendiendo de otros y fui viendo distintas características que tenía cada uno, ¿no? Pero a veces son cosas muy parecidas, a no ser situaciones especiales como les comenté en otros videos. Por eso que hay que verlo a veces al principio para agarrar el contexto, ¿no es cierto? Porque no se puede repetir todas las ideas de los anteriores en esto. Bueno, en esto quería hablar de ciertas cosas que pasan cuando tenemos depresión, ¿no? Que a mí me pasaron. Una es negarse a la realidad. A veces pasan cosas en la vida o situaciones que uno se niega y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? No entiendo cómo a mí me pasaba. A veces puede ocurrir, y acá les voy a mezclar varios comentarios de cuando yo hablaba con otras personas, que a lo mejor, por ejemplo, tuvieron un problema de pareja y no se lo imaginaban, o en el matrimonio. Era una realidad que uno decía, pero no, ¿por qué puede ser? O a veces problemas laborales, o como a mí me pasó que, digamos, estudié algo que no era lo mío. Yo me pude recibir en la secundaria porque en realidad no me daba la cabeza para algunas cosas, ¿no? Bueno, mi padre quería que yo siguiera electrónica, me gustaba la electrónica, pero el problema era que en esa época, estoy hablando de los años 74, se nos preparaba para la universidad y había mucha matemática. En vez de hacer cosas prácticas de la electrónica, en varias materias se nos preparaba con derivadas integrales, bueno, y otros asuntos. Y a mí no me daba la cabeza para eso. No soy bueno para las matemáticas, me llevaría mucho tiempo y no era el momento, ¿no? Bueno, pero era mi realidad y yo digo, yo me negaba a eso porque yo quiero, pero no podía. Entonces este es mi punto, ¿no? Ser realista y aceptar la realidad, que después uno la pueda mejorar, pueda cambiar como habíamos visto, es otro asunto. Otra cosa que suele pasar, echar la culpa. Primero nos echamos la culpa a nosotros mismos, ¿no? Es que yo soy así, que no sirvo, que me pasa esto, me pasa el otro, ¿por qué Dios me trajo esto? Nos echamos la culpa de todo. Y a veces no es tan así. Es cierto que muchas veces somos responsables de lo que nos pasa, ¿no? No hay que tampoco victimizarse demasiado, ¿no es cierto? Si no le echamos la culpa a los otros, al destino, como decíamos la otra vez, ¿por qué me tocó esto a mí? Es algo que Dios me mandó. No sé, buscamos distintos culpables y puede ser que haya, a veces puede ser situaciones de la familia que lo han perjudicado. Hay personas que pasaron muy mal, la pasaron muy mal en la vida de la infancia, tal vez por la educación o por los tratos que tuvieron de familia, ese el padre o la madre u otras circunstancias, y sí, a veces otros tienen la culpa también, ¿cierto? Pero no hay que irse a los extremos, porque a veces uno cuando le echa la culpa a los otros, que la pueden tener y en muchos casos la tienen, se olvidan de las culpas que uno a veces tiene uno mismo, que uno es responsable. Pero es cierto, pero tenemos siempre que echarle la culpa a otros, puede ser real y a veces no tanto. Creer que nuestro destino, de esto no salimos, es otra de las cosas. Hay casos de personas que yo hablaba que ya se creían sentenciadas. Esto es lo que a mí me pasa, ya no puedo salir, voy a vivir con esto toda la vida. Bueno, a veces pasa porque no han hecho terapia, no se les ha explicado la salida y ya vamos a ver más adelante y creen que esto va a ser así por toda la vida. Que eso es una cosa que suele pasar. Aunque yo luchaba, pero creí que esto lo iba a tener siempre, en aquellos tiempos, ¿no? Otra situación que se da.
cuando uno no quiere salir de la zona de confort. Resulta que hay una patología, digamos, dentro de esto de la depresión, que la persona se acostumbra a vivir así. Por ejemplo, supongamos una mujer que la ha dejado el esposo y ha sufrido mucho, o la pareja, y la persona se victimiza tanto, que ya está como conforme con esa forma de ser. Y esa forma de ser es peligrosa. Se acostumbra a esa forma de ser, que los hombres me engañan, o puede pasar al revés, ¿no? Porque las mujeres me engañan. Y uno queda como si fuera cómodo en esa manera de ser. Hay que tener cuidado, porque hay gente que se acostumbra, parece raro esto, pero es parte de una patología, a sufrir. Parece que sufrir la hace sentir bien. ¿Por qué? Porque se siente la víctima, que necesita de los otros. Me ha pasado, a mí no me pasaba esto, pero con gente que yo he hablado le pasaba esto. Ellos no se dan cuenta, pero era así, estaba como en una zona de confort. Es algo parecido a lo que yo les comentaba en la figura, cuando usted estaba en el pozo, ¿no es cierto? Y lo llamaban para salir y tenía que mirar arriba. Bueno, suponga que este pozo se hace más grande y usted tiene agua, tiene comida, tiene luz, o sea, tiene todo lo necesario para estar ahí, ¿no? No se transformó en un pozo, se transformó ya medio en un pozo con una pieza, una caverna. Pero aunque a usted le parezca raro, hay personas que no quieren mirar para arriba, se acostumbraron, acá está la salida, acá está la luz, ¿no es cierto? El día o la noche con las estrellas, como comentamos, y a veces no quieren. Es increíble, ¿no? Se acostumbra a la persona y bueno, está acá, bueno, un dibujo muy sencillo, ¿no? Y está ahí, se acostumbra a vivir ahí, en la parte de confort. Confort o comodidad, ¿no es cierto? Parece raro, pero es así. Es una parte de la patología, ¿no? La otra, dar demasiada vuelta y poner excusas. ¿Qué puede pasar? Que se nos empieza a mostrar la salida, se nos empieza a mostrar qué es lo que tenemos que hacer, pero a veces somos, acá decimos en nuestro país, somos muy volteros. O sea, se nos dice qué decisión debemos tomar, pero como decíamos la otra vez en un video, sí, pero no, pero me parece que... ¿Por qué? Porque a veces uno le tiene miedo a lo que viene. Prefiere estar como está porque le tiene miedo a lo que viene, pero siempre que esté bien tratado, que haya hecho buenas terapias, ¿no es cierto? Uno tiene que seguir adelante, porque la única manera de salir del pozo era agarrar, como habíamos visto, ¿se acuerdan? Habíamos visto agarrarse de los huequitos, que son como escaleras, para salir del pozo. Ir agarrándose. Y a veces nosotros mismos, como estamos acostumbrados al confort, le echamos la culpa a otro, creer que es nuestro destino, le damos mucha vuelta al asunto, ¿no? A mí me pasaba, porque tenía la respuesta, pero me había acostumbrado a esa manera de ver las cosas, de errarle, que sin querer o queriendo, como decía este personaje cómico Chavo, me excusaba, automáticamente me excusaba, sí, pero no, lo que ocurre, y la respuesta que me habían dado era clara, cómo seguir. Por eso, que la otra es no abandonar la lucha. Por eso yo le comentaba 42 años al principio, que eso sí fue una cosa que yo heredé muy buena, una de las tantas cosas que heredé de mis padres, de mi madre y de mi padre, que eran muy luchadores. Y yo, a pesar de que a veces le daba vuelta al asunto, yo me conformo tanto, pero que echar la culpa a otro, negarse, yo le buscaba la vuelta. Por eso que a través de preguntar, a través de libros, buscaba la respuesta, estaba tratando de encontrar cuáles eran las claves, que por qué yo me excusaba, por ejemplo, aunque yo no sabía que eran excusas en ese tiempo,
por qué a veces le daba vuelta a un asunto, o sea, detalles que iba aprendiendo para ir con el tiempo superando la depresión, ¿no? Y la otra, no ser paciente. Esto requiere constancia, requiere tiempo, no es un asunto de un día o dos, un mes o dos, un año. Bueno, depende del problema que usted tenga. ¿Por qué? Porque la depresión a veces puede ser un estado que dure cierto tiempo, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un año, vamos a ponerle que le dura un año, supongamos, o dos, y a lo mejor ese estado, después con terapia, con ayuda, con encontrarle la vuelta en este sentido, bueno, uno lo resuelve. Pero hay otros casos que se alargan más, o ocurren cosas en la vida que, por ejemplo, le acentúan la depresión. Ejemplo, vamos a suponer que su depresión ya venía usted con un estado y porque se tuvo que divorciar, le afectó más, sumó a la depresión. Al poco tiempo le pasa algo grave en la familia, se le muere algún ser querido que usted lo amaba mucho, le aumentó la depresión. O más adelante, si tiene hijos, alguno de sus hijos hace algo que le afecta mucho a la familia, le aumenta, y así. O sea, como habíamos visto, no aceptar la realidad, no entender la realidad, hace que las cosas que usted no entiende, su cerebro la elabora de tal manera, porque no la entiende, y aumenta la depresión. Entonces, se quiere ser paciente, pero a la vez que es paciente, como habíamos visto, trate de aprender esas cosas que le van afectando, cómo irlas solucionando. Y hay personas que se le van acumulando esas cosas. Yo en un momento comencé a identificar, eh, comencé a identificar qué eran las cosas que me producían depresión y cómo yo veía la realidad para que esas cosas me afectaran. ¿Se dan cuenta? O sea, uno comienza a ver las cosas que le vienen, los hechos de la vida, las cosas que todas las personas pasan, algunos se adaptan mejor, otros menos, y otros los afectan a la depresión. Pero uno comienza a identificar qué cosas le hacen mal y qué cosas tiene que cambiar para mejorar. Yo, por ejemplo, cuando le contaba lo del colegio que yo le había agarrado en la vocación, digamos así, aunque a mí me gustan muchas cosas, ¿no? Yo soy inquieto como era mi abuelo y mi papá, ¿no? Me gustan muchas cosas aprender. Pero yo me di cuenta que con la electrónica estaba errado, muy mal errado, y eso me afectó porque, ¿se acuerdan cuando yo le hablaba de la autoestima que tenía problemas con las chicas? Me alejaba a las chicas, por decirlo así. Se me sumaba lo del colegio y otras cosas más que tenía. Entonces todo eso me afectaba la autoestima, ¿no? Que yo les contaba en broma que no alcanzaba ni la auto, no llegaba a ser auto, llegaba a ser otro vehículo. Una broma en otro sentido que utilizamos a veces en Argentina. Bueno, y hasta que comencé a ver cuál era uno de mis dones. Todas las personas tenemos dones, ¿no es cierto? Habilidades, hay que explotarlas, hay que descubrirlas muchas veces. Y bueno, y yo comencé a identificar cuál era uno de mis dones y que yo lo tenía que explotar. Entonces cuando yo empecé a identificar esto, empecé a cambiar, primero, que entendí cuál era mi realidad, comprendí, no me negué y vi qué podía hacer para cambiar esa realidad que tenía que ver con mi vocación en cuanto a lo que me gustaba. Que me gustaba mucho lo que es la creatividad y la inventiva. Después ya hay una sección que voy a tocar ese punto, ¿no? En otro tema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son varias cosas que afectan la realidad y que usted la tiene que pensar e identificar. Y acuérdese, una cosa importante, no se eche tanto la culpa y trate de perdonarse, que eso ya lo vamos a ver en otro momento, a uno mismo y seguir adelante. Seguir, acepte la realidad como es, que por ahora la puede cambiar o por el momento no, por eso hay que tener paciencia.
no abandone la lucha, siga trabajando, siga luchando, siga haciéndole frente. ¿Por qué? Porque a medida que uno le va haciendo frente a las cosas, va encontrando claves y puntos que lo van a ayudar a superar la depresión. No le dé tantas vueltas a algunas cosas. Si las tienes claras y si las han explicado bien, bueno, sigue adelante. Si tiene dudas importantes, sáquese esas dudas. No caigan en el error de la zona de confort. No se acostumbra a vivir dentro del pozo. Por más que tenga luz, tenga agua, porque a veces uno tiene miedo de salir a la luz y con qué se va a encontrar, pero bueno, es la realidad. Pero hay que salir de esa zona de confort, ¿no? No creer que estamos destinados, no echar la culpa a otros, aunque la hayan tenido. Porque recuerden una cosa también, hay gente que hacía las cosas mal, pueden ser nuestros parientes, nuestros padres, pero tampoco ellos le enseñaron. O a lo mejor ellos ya venían con una patología, entonces ya venían mal ellos y encima lo afectaron a usted, ¿no? Y si uno tuvo la culpa en algo, bueno, ya está, lo que pasó, pasó, ahora hay que hacer las cosas mejor. Y acepte la realidad y vea qué puede cambiar, como dijimos por ahora, y luego tener paciencia, seguir en la lucha para cambiarlo más adelante. Bueno, entonces así le va a ayudar a superar mejor dicho, entender la realidad, y con estos tipos, cosas que me pasaron a mí, que a mí me ayudaron, pude identificar que, aceptando la realidad, qué era lo que me iba causando la depresión, qué pensamientos tenía que ir cambiando. Que eso vamos a ir viendo posiblemente en el otro, los pensamientos que tenemos que ir cambiando para ir superando la depresión. ¿Bien? Así que bueno, esta parte espero que les haya gustado y vamos a seguir después con otro tema. Y a seguir con paciencia, adelante, que seguro que la va a vencer.